Vuestro tiempo es sagrado para mí, pero es que hoy tenía un pequeño lío, vamos, de los habituales. Bueno, en principio, como a lo largo del día de ayer hubo varios de vosotros de los medios que se interesaron por saber el contenido de la conversación que había tenido con el presidente del Gobierno, y como no es nada secreto y nada que no se pueda decir, pues digo, pues nos juntamos todos y se lo cuento a todos al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo por la necesidad de aclarar y de matizar, ¿no? En primer lugar, a mí, y lo digo con toda seguridad, no digo que tenga confianza, tengo plena seguridad que nunca el partido al que pertenezco va a firmar nada que cuestione la unidad de España o la soberanía nacional del pueblo español, o que traspase los límites de la Constitución. Digo que no es que tenga confianza, es que tengo la plena seguridad. Y después de oír ayer al presidente, ratificada, plena seguridad. En segundo lugar, hay un instrumento en este país magnífico que no hemos sido capaces todavía de hincarle el diente suficiente para su desarrollo, que es la Conferencia de Presidentes. Es decir, no es normal que se pueda hablar o se hable por parte de los presidentes autonómicos de reunirse con el Gobierno de España, oye, y entre nosotros, y reunirnos entre nosotros para hablar de España, con o sin el Gobierno, porque si alguien se cree en qué consiste un país con unas características como es el Estado autonómico, y que para muchos siempre ha mirado referenciando en los Estados federales, es que en los Estados federales los landers se reúnen para hablar de los problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas, y de los problemas políticos y de los desarrollos legislativos, ¿no? Por eso yo creo que algo de lo que tenemos que intentar entre todos, y así se lo comenté al presidente y él lo comparte porque lo hemos hablado en multitud de ocasiones, es desarrollar con normalidad la Conferencia de Presidentes. No puede ser que vivamos permanentemente en la excepcionalidad y que sea excepcional el que un gobierno de una comunidad autónoma hable con el Gobierno de España. ¿Pero es que nos hemos vuelto locos o qué? Lo que yo echo de menos es que hablemos o nos reunamos los presidentes autonómicos con o sin el Gobierno de España para hablar de los problemas que nos atañen a todos. Porque hay problemas que no entienden de límites ni de estatutos de autonomía, que son problemas. Y luego, obviamente, y en esto coincido creo que con la mayoría de los presidentes autonómicos o con todos, hay una prioridad en este momento que es la financiación autonómica. Y digo yo una cosa que no le oigo decir a todos. Y dentro de la financiación autonómica, la financiación de la sanidad. ¿Cómo financiamos el sistema sanitario que tenemos? Que ahora en muchos casos lo estamos financiando con cargo a deuda. ¿Cómo financiamos el sistema sanitario que tenemos? Y esa yo creo que tiene que ser algo tan sencillo como cuestión previa de cualquier negociación de la financiación. ¿Cómo garantizamos que en los próximos años vamos a poder incorporar a la cartera de servicios de los distintos servicios de salud que componen el Sistema Nacional de Salud, cómo vamos a poder incorporar todo lo que en estos momentos se está investigando en los laboratorios de la industria farmacéutica y que salva vidas? Porque aquí el Consejo de Sanidad hay algunas semanas que firma tratamientos de a 200.000 euros y que salva vidas. Y estas son las cosas de comer. Por eso, hombre, a mí me encantaría que haya cuanto antes gobierno y que en la carrera de San Jerónimo se vaya a hablar de los problemas de los españoles. Encantado, estaré. Pero si puede ser la semana que viene mejor que la otra, encantado. Y me ratifico en todo lo que he dicho hasta este momento. A mí me hubiera gustado que los independentistas hubieran sido irrelevantes. Para eso el Partido Popular y Ciudadanos tendrían que haber demostrado que su amor a España es verdad. Y en segundo lugar, ¿no se da cuenta el Partido Popular que lo que está ocurriendo ahora
puede ocurrir en el futuro, pero siendo ellos la primera fuerza política. Es decir, es una cortedad, una estrechez de miras de tal magnitud, porque pudiera ocurrir que sean la primera fuerza y que no sumen con Vox. Probablemente cuando ocurra eso tendrán la desfachatez de pedir al PSOE que se abstenga. Probablemente, como la tuvieron hace 4 años o hace 3 años. Probablemente en un futuro no muy lejano, si esa circunstancia se produce, la derecha de este país tendrá la desfachatez de pedirle al PSOE que se abstenga. Y es curioso, igual hasta lo hace, porque hay 2 maneras de amar a España, la de verdad y la de mentira. La que ama solo a los símbolos y la que ama a las personas. Y en ese escenario en el que nos encontramos. Así que ojalá estos salvapatrias que nos van dando lecciones de amor a España, algún día entiendan que la mejor manera de amar un país es contribuir a que tenga un gobierno. ¿Preguntas? Sí, buenas tardes. ¿Cómo casa el que quiere que los presidentes habléis entre vosotros cuando hay un presidente autonómico, que es el de Cataluña, que sí o sí defiende unas ideas que desde luego van contra los principios constitucionales? ¿Cómo podría hacerse esa conferencia sin la presencia de Cataluña? Pues poniendo cada uno lo que esté en nuestras manos para conseguir que ese señor algún día deje de ser presidente de Cataluña y haya otro. O haya otros que se crean que es perfectamente compatible el reconocimiento de tu identidad, de tu historia, de tu cultura, de tu lengua, con que nos sentemos a hablar juntos de los problemas de todos los españoles. Pues como se consiguen las cosas en democracia, intentando que ese señor en el futuro no sea el presidente de Cataluña. Buenos días. Pues quería saber 3 o 4 cosas básicas de la llamada de ayer, por lo que se ha dicho de otros presidentes, cuánto duró. Sobre todo quería saber qué mensaje que le dijo el presidente del Gobierno, si va a haber ejecutivo y acuerdo con RC. Y también quería aprovechar para preguntarle a usted, porque una de las salidas parece ser es la formación de un diálogo entre gobiernos, una mesa entre gobiernos. ¿Qué le parece esas 3 cosas, ¿no? A mí, que haya el diálogo entre gobiernos, si también lo tengo yo, y lo tengo. Porque ¿qué es esto de diálogo entre gobiernos? ¿Qué es cuando yo me he reunido con el presidente del Gobierno? ¿Qué es cuando me reúno con los ministros? ¿Qué es cuando una parte de mi gobierno se reúne con el Gobierno de España? ¿Eso cómo se llama? Que aquí nos hemos inventado unas historias. ¿Qué es el diálogo entre gobiernos? Si es lo que estamos haciendo todos los días. Yo he estado dialogando con el Gobierno esta mañana, porque ha estado aquí el secretario de Estado hablando de los proyectos de futuro. Es todo, es la parafernalia, esta necesidad de autojustificarte. La reunión, la conversación, no sé cuánto tiempo duró, estaríamos hablando un cuarto de hora. Y me ha dicho lo que he contado. Ten la plena seguridad que jamás acordaremos nada que, como hemos dicho tantas veces, rebase la Constitución española. Y además, nosotros tenemos una hoja de ruta que está en la Declaración de Granada y en la Declaración de Barcelona, que está aprobada por el partido y pactada. Y luego, ya digo, insistí en el tema de la financiación autonómica porque creo que no es solo un problema de financiación global de financiación autonómica, es un problema básicamente de financiar la sanidad en los términos en los que he contado antes. Vamos, que nos tenemos que ir a 6,5 puntos del PIB a gastos sanitarios, o la sanidad se va a resentir. Ahora mismo está por debajo del 6. O le metemos entre medio punto y un punto más en los próximos años de gasto a la sanidad en España, o no vamos a tener capacidad para hacer frente a los nuevos tratamientos biológicos que están surgiendo. Cuando yo era consejero de Sanidad, el 25% del gasto era medicamento, ahora es el 50%. Solo para que veamos la evolución en este tiempo. Antes el gasto gordo estaba en la atención primaria, en los medicamentos con receta, y ahora está en la medicina, en la atención hospitalaria. Pero claro, tenemos unos índices de curación de enfermedades que hasta ahora no lo hacían, y de supervivencia
enorme, que hace de la sanidad española la mejor del mundo. Pero puede no seguir siendo así si no tenemos recursos suficientes para poder hacer frente a ella. Sí, respecto a la reunión de presidentes, ha dicho que para que vayan, en este caso el presidente de Cataluña, habría que cambiarlo por otro. En las últimas elecciones hemos visto que esos movimientos independentistas, en vez de ir hacia abajo, están cogiendo más fuerza, incluso con la CUP dentro del Congreso de los Diputados. ¿Cómo se lograría? Pues cambiando la correlación de fuerza, que puede cambiar. O sea, lo que no va a cambiar es si nada se mueve, si nada se hace, si nadie busca una salida. Pero yo confío mucho en las mayorías silenciosas. ¿Cuántos independentistas ha producido los portazos? ¿Cuántos independentistas ha producido los recursos al Tribunal Constitucional? ¿Cuántos independentistas se han generado a partir del momento en el que un pueblo va a votar y el Tribunal Constitucional después anula lo que ese pueblo ha votado? Si es que la historia no pasa, las cosas no han pasado por casualidad. Ahora bien, dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada. Y yo no justifico a los independentistas, ya digo que, entre otras cosas, decidí continuar en política para intentar luchar para que la radicalidad, el extremismo y los independentistas sean irrelevantes en este país. Sí, hola, buenas. Yo quería saber qué opina de la foto de Adriana Lastra con diputados de Bildu, después de la que se montó en su día con la foto de Doña Mendía con Otegi. Porque no me gusta, pero representan a ciudadanos de este país. Representan a ciudadanos de este país. Si tenemos todos los mismos derechos y los mismos deberes, no puedes obviar una realidad. Ya digo, ojalá que nunca tengan ninguna relevancia en nuestro país, pero están en el Congreso de los Diputados porque la gente los ha votado. Yo quería hacerle 3 preguntas. La primera, ¿arrancó algún compromiso al presidente del Gobierno en funciones sobre la financiación autonómica ayer en su conversación? Sí, que tienen pensado que en este año haya un nuevo modelo de financiación autonómica. En el próximo año 2020 está aprobado un nuevo modelo de financiación autonómica. Para que ocurra no solo tiene que querer él, tenemos que querer todo. Y ya digo, y yo no voy a aceptar un modelo de financiación autonómica que castigue a Extremadura, bajo ningún concepto. Y desde luego no habrá credibilidad en la lucha contra la despoblación, contra el reto demográfico, si no se tiene en cuenta la situación de la España del interior. Segunda, ayer el PP esperaba que usted dijera que iba a dejar el PSOE porque ya lo había advertido hacía tiempo que si pactaba con independentistas abandonaría el partido. No hay un acuerdo de gobierno con independentistas, no lo va a haber. Hay un acuerdo de abstención en el Parlamento. Y sobre todo, el PP lo podía haber evitado. O sea, el PP podía haber evitado que los independentistas sean relevantes en este país y no lo ha hecho. Y dentro de unos años tendrá la desfachatez de pedirle al PSOE que lo haga, si no al tiempo. Y la tercera no tiene nada que ver con este asunto. Esta mañana se producía un desahucio en una vivienda social aquí en Mérida y la muchacha desahuciada decía que pedía su intermediación. Quería saber si ya había hablado con ella o cómo se iba a solucionar. Sí, he hablado con una compañera suya de la Asociación Mujeres Sembrando y he dado instrucciones a la Consejería que resuelvan la situación de esta familia. Yo espero que sí. Hasta ahora siempre suelen hacer lo que les digo. No siempre, pero vamos.